A grabar. Pues de nuevo buenas tardes a todos, son las 16:01 y estamos en un nuevo conversatorio de mediación con una gran invitada por todo, se llama Gloria Calderón. Fijaros que en su cartel pone Procumax Acuerdos, es compañera, es procuradora, en sus 26 hojas de currículum que no pienso leer para no quitarle el tiempo. Destaco que tiene una medalla al mérito de la Escuela Española de Mediación en el 2017, tiene un premio de iniciativas empresariales y tiene, por supuesto, un accessit de la Asociación Madrileña de Mediación. Veo que no tienes ni un año sin formación, tanto de recibir como de impartir. Es una mujer que lo da todo, es árbitro, es mediadora y es máster en psicología social y comunitaria. Y cuando le propuse hacer un conversatorio, porque la conozco y sé de sus habilidades psicosociales, le dije, ¿por qué no hablamos de la culpa, de esa carga invisible que tenemos en muchas mediaciones y que a veces nos cuesta tanto trabajar? Y esa fue mi petición, reflexionar con ella sobre comprender la culpa. Y aquí estamos para escucharte y para preguntarte. Gracias, Gloria, por estar aquí. Muchísimas gracias, Rocío, a la Asociación Madrileña de Mediadores y en especial a ti por esta presentación tan cariñosa. Y como siempre, un placer. En cuanto me dijiste, ven, lo dejo todo porque a mí ya sabes que me encanta, bueno, poner un poquito mi granito de arena y compartir, que me gusta mucho compartir con los demás compañeros y con los maestros que veo yo que hoy nos acompañan. Y la culpa es un importante elemento en nuestra mesa de mediación. Por lo tanto, hay que trabajar sobre ella y hoy pues vamos a hablar un poquito sobre ella. La culpa fue del chachachá y no vamos a estar con Gabinete Caligari hoy. Vamos a presentar la culpa con todas sus dimensiones psicosociales, antropológicas y elementos que nos van a ayudar a nosotros como mediadores a detectarla. Decía Carl Jung, psicólogo, que la culpa no solo hay que entenderla como un castigo, ¿no? Sino como una brújula moral interna y el primer paso para el autoconocimiento. A veces nos olvidamos de nosotros, de conocernos nosotros y nuestras conductas pues rigen de otra manera, ¿no? Entonces hay que trabajar el yo y el autoconocimiento para poder enfrentarnos a la culpa. Si nos negamos a aceptarnos, es difícil buscar esa transformación que requiere pues la mediación. Vamos a ver qué he puesto aquí. Vale, ¿qué nos encontramos en el espacio de mediación? Unos acuerdos que tenemos sobre la mesa que pueden ser impecables, pero que de repente, en un momento determinado, saltan por los aires. Son acuerdos que están en esa cuerda floja, ¿no? Hay elementos que son invisibles, que los mediadores no los percibimos y que hay que buscar dar esa visibilidad. Otros elementos son los visibles, pues los datos objetivos, el tema de los bienes, la custodia, la liquidación de las deudas, esas posiciones de las partes que son inamovibles y que poco a poco conseguimos que se transformen, ¿no? Pero aparece ese fantasma de la culpa que nos invade y nosotros como expertos mediadores debemos detectarla, ¿no? ¿Por qué? Porque la culpa es un juzgador invisible, un juzgador con mayúsculas que impide que las personas puedan tomar unas decisiones con plena libertad, ¿no? Nos autocastiga en silencio, es ese rumiante que tenemos ahí constante y que nos va machacando, ¿no? Y además explota como una exigencia desmedida, exigencia al culpable y exigencia dentro de las personas que trabajan en ese posible acuerdo, ¿no? Me gustaría preguntaros, ¿cuál es alguna frase de esas de reproche que escucháis en las mediaciones y que de repente paraliza la mediación?
Si queréis abrir el micrófono y aportar o indicarlo en el chat, ¿qué frases son esas que nos paralizan en nuestro trabajo como mediadores? ¿Alguien quiere romper esta lanza? A mí se me deja romper. Sí, Yo cuando veo culpa, sobre todo veo silencio. silencio. O sea, hay un silencio bestial, alguien que no habla y que tú dices, ¿qué acuerdo están consiguiendo? No, no está, y buceas más el silencio. El silencio que nos paraliza, ¿no? Incluso el silencio, hemos hablado muchísimo de él, los mediadores, y nos resulta incómodo, ¿no? Porque es así como un momento duro, cortante, que estás esperando a ver quién rompe ese silencio, quién empieza a, a decir algo para romper ese espacio. El silencio hay que escucharlo y es muy significativo en la culpa. Muchas gracias, Se Rocío. dejan atacar, se dejan atacar. Sí, Eh, eso es. Yo, si Muy me, bien. si me permitís, aporto dos, ¿vale? Una frase de culpa hacia la otra parte. Esto es, toda esta culpa es tuya, Ujú. así directa. Y luego hay una que parece que no, que es, yo lo llamo la culpa indirecta o manipulativa, ¿no? Después de todo lo que he hecho por ti, yo jamás te habría hecho algo así, te estoy culpabilizando indirectamente de todo lo que me ha ocurrido. Eso es, sí. Muchas gracias, José Antonio. Evidentemente, eso que enseguida atacamos al otro y le mandamos toda esa responsabilidad. Muy bien. Y si no fuera por tu culpa, no estábamos aquí. Y si no hubieras hecho esto, no nos habríamos arruinado y no tendríamos esta familia y tal. Entonces, sí, todos esos elementos asaltan al espacio de mediación. Por lo tanto, este huésped invisible que nos invade, hay que trabajarlo como mediadores, ¿no? La culpa no es un simple remordimiento pasajero y en conflictos crónicos, lo vemos mucho en temas de herencia, de familia, funciona como un sistema homeostático, ¿no? Que equilibra. Y es un mecanismo que el ser humano tiene automático en la mente, ¿no? Que intenta regular el sentido muchas veces de pertenencia al grupo o a la relación, perpetuando esas dinámicas de sometimiento, indefensión y autoataque, ¿no? Si no sacamos a la luz a este invitado incómodo, no vamos a poder llegar a ningún acuerdo, o por muy buen acuerdo al que pensemos que han llegado las partes, nace muerto y va a ser un acuerdo que va a ser frágil, ¿no? Esta emoción compleja, como es la culpa, merece la pena trabajarla desde la responsabilidad de las partes, ¿no? Entonces hay que mirar a ver cómo nosotros como mediadores podemos trabajarla. Por una parte tenemos algunos esa visión jurídica o visión objetiva de los hechos, lo que ocurre, ese reproche que el artículo 1101 del Código Civil habla del dolo, la culpa es un castigo, pone el foco en castigar a quien ha tenido la culpa, a indemnizar, ¿no? Entonces, esa visión jurídica estructurada la tenemos que transformar. Tenemos otra visión psicosocial que nos hace ampliar un poco la mente, ¿no? Porque las personas que acuden a mediación, evidentemente, nosotros nos aliamos con los abogados que nos ayudan a estructurar el derecho y a que les orienten jurídicamente, pero nosotros tenemos que tener una capacidad amplia de visión, ¿no? Localizar ese sistema de control interno de las personas, ver qué tipo de mandatos culturales le está exigiendo el cumplimiento de un determinado acuerdo. Y ahí, desde el punto de vista psicosocial, el foco se pone en la regulación de pertenencia o sumisión que le hace a esa parte tomar una decisión que puede quebrar, ¿no? La mediación, ¿en qué consiste cuando existe la culpa? Pues en deconstruir esa inmovilidad, esa paralización que tienen las personas para generar una responsabilidad activa. Desde la asunción de la responsabilidad es desde donde el mediador
tiene que poner el foco para poder trabajar con este elemento. La culpa puede venir por dos vías, por omisión o por acción. La culpa por omisión, pues, es por aquello que no se hizo, ¿no? Por ejemplo, no darse cuenta del sufrimiento del otro. Por ejemplo, en temas de matrimonios que que se separan, a lo mejor, pues, uno de ellos pues, no se ha percatado de que la mujer requería más atención, que no cumplía con las obligaciones de la casa, entonces omite determinadas acciones que llevan a que la otra persona pues, sienta culpa por haber omitido cualquier acción. Y por acción, por aquello que se hizo. Por ejemplo, cuando toman una iniciativa de divorciarse y deciden separarse, ¿no? Entonces, esa acción martillea muchas veces a la persona que ha tomado esa decisión de separarse. Y el mecanismo de la culpa la podemos analizar desde distintos puntos de vista. La programación neurolingüística trabaja sobre el lenguaje que expresamos cuando sentimos culpa, ¿no? Los operadores modales de esa obligación que tenemos en mente es tengo que, debí hacer, y empezamos a fustigarnos, atacarnos con la identidad del verbo ser. O sea, nos autoinmolamos culpables para todo. Soy un desastre. Nos tratamos fatal en el momento en que nos sentimos culpables, ¿no? Entonces, nuestro lenguaje y nuestras narrativas expresan esa culpa que evidenciamos cuando trabajamos con las partes, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos como mediadores a ese lenguaje interno que se externaliza con esas expresiones de culpa. Todos recordamos, por ejemplo, cuando vemos una película de terror, se nos graba en el cerebro el momento ese de miedo que está asociado a un momento de pánico, ¿no? En el que nosotros, incluso cuando lo recordamos, magnificamos y todavía lo vemos como más asustadizo, ¿no? Entonces, esa imagen maximizada también nos aparece en la culpa, ¿no? No nos basta con hablarnos mal desde la obligación, sino que además la imagen que nos generamos es todavía más maximizada y todavía más potente, ¿no? Y además somatizamos. Nuestro cuerpo responde físicamente a esos momentos de culpa, ¿no? Nos sentimos angustiados, con el pecho oprimido, tenemos un nudo en el estómago, no podemos comer, nuestros rictus son rígidos y nuestros gestos son un poco con evidencia de que algo nos pasa, y buscamos además esa confirmación del castigo, ¿no? Sí, yo he metido la pata, ya lo sé, que soy un desastre, que soy terrible, entonces lo acompañamos con la expresión de nuestro cuerpo. También en la culpa hay un circuito neurológico y neurobiológico que nos hace identificarla. Esto lo explica muy bien nuestra maestra Mariluz Sánchez García Arista con su libro El cerebro, del cerebro hostil al cerebro inteligente, y nos explica perfectamente cómo ese circuito de nuestro cerebro funciona de una manera determinada bajo la presión de la culpa, ¿no? Tenemos la corteza prefrontal, que es el juez emocional de todas nuestras normas sociales, ¿no? Pasamos por el detector del dolor a través de la corteza circulada anterior, que es donde vemos la atención a la regulación emocional, y se activa cuando nos enfrentamos a esos dilemas, a ese momento en el que hemos cometido el error y procesamos ese dolor. Y luego el tempo parietal, que está en la parte de atrás, trabaja
la teoría de la mente y la empatía, ¿no? Es el elemento sensorial que conecta con la cognición. ¿Qué ocurre aquí? Pues que cuando uno siente culpa, se dispara el cortisol, la adrenalina, y el sistema evolutivo de nuestro cuerpo pues nos empieza a amenazar. ¿Y qué pasa? Que baja estrepitosamente la dopamina. De repente se interrumpen esos circuitos de recompensa. Por lo tanto, tiene su explicación biológica también. Biológicamente, bajo la culpa punitiva, esta culpa que nos machaca y rumia en nuestro cerebro, nos bloquea nuestra red de ejecución central e incluso, pues como antes he dicho, las partes físicas de nuestro cuerpo reaccionan y son incapaces de poder negociar. Por lo tanto, tenemos que ser empáticos con las personas que están con nosotros en la mesa de mediación, porque neurológicamente su cerebro está en otro modo que debemos de dar momentos para poderlo asimilar y que trabajen realmente pues lo que les está ocurriendo, ¿no? También con una visión antropológica, la culpa en nuestro sistema patriarcal se ha utilizado mucho como ese vigilante interno que mantiene esas jerarquías y sustituye el castigo externo. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a los géneros. En las mujeres se manifiesta de una manera, en los hombres de otra. En las mujeres el sistema patriarcal pues indica que tienes que ser buena, cuidadosa, sacrificarte. ¿Y qué ocurre cuando una persona no es así? Pues que de repente aparece esa culpa por ponerte tú en primer lugar, priorizarte, permitirte el lujo de descansar, poner límites, expresar deseo. Entonces son elementos que patriarcalmente están instaurados en nuestras culturas. Hay que atender muy bien al contexto cultural, al momento en el que estamos, al contexto en el que esas personas acuden a nuestro espacio de mediación. ¿Y cómo se manifiesta, por ejemplo, en las mujeres? Pues que sufre ansiedad, se autoexigen de una forma extrema, se somatizan con la situación y muchas veces toman una complacencia tóxica. ¿Y qué pasa? Pues que a veces por esa situación pues firman acuerdos que no van a ser factibles, ¿no? Por ende, en los hombres, ¿qué puede ocurrir con este sistema patriarcal? Pues que los hombres tienen esa orden de mandato de tienes que ser fuerte, rinde, no muestres vulnerabilidad. Entonces, en esta cultura patriarcal está muy instaurado esa forma de pensar. ¿Cómo se desencadena el momento de la culpa? Pues tienen miedo a fracasar, a perder ese estatus, a no poder sostener económicamente la familia, y se manifiesta pues a través de momentos irritables, estrés, desconexión emocional, agresividad, incluso en algunos momentos adicciones. Por lo tanto, es otra forma de ver y poder entender la dificultad de la culpa y cómo la culpa también de manera antropológica pues tiene su explicación. A mí me gustaría hacer una dualidad, porque nos podemos preguntar, bueno, a ver, la culpa puede ser buena, puede ser mala. ¿Cómo gestionamos esta culpa? No todas las culpas son óptimas para trabajar con las personas que se sientan en nuestro espacio de diálogo. Aquí diferenciamos dos culpas. Una, la culpa ética, que es adecuada, y la culpa punitiva y traumática. Si nos movemos en el ámbito de la culpa ética, esta nace de un mundo interno, de los valores propios, de la cultura que tenemos, ¿no? Entonces son estándares de comportamiento y de conducta que tenemos las personas,
que nos hacen entender que podemos cumplir con ética nuestro espacio de comunicación y socialización con los demás personas que forman nuestro entorno. Por el contrario, la culpa punitiva nace de ese miedo al rechazo, al abandono, a decepcionar en esos mandatos externos. Por lo tanto, te va a llevar por otro camino. En la culpa ética, el foco donde se identifica es en una conducta errónea. Aquí no ponemos el foco en el yo soy, sino en yo hice. Yo pues me equivoqué, me despisté dentro de nuestra relación de matrimonio y bueno, pues hice algo que no estaba, que no era adecuado, pero es una acción, ¿no? Entonces lo ves desde algo que tú sigues manteniendo la dignidad y te puedes apartar y puedes rectificar, ¿no? Por el contrario, en esta culpa punitiva o traumática, el foco se pone en la identidad. Por lo tanto, tú asumes, yo soy el error, yo soy un desastre, y eso genera un peso enorme que genera indefensión o vergüenza, ¿no? Y entonces es difícil desde este punto de vista buscar restaurar o salir de esa presión. La culpa ética tiene un límite temporal, ¿no? Claro, se acaba. O sea, tú te sientes que has cometido algo que no es adecuado, puedes rectificar, lo reconoces, eres responsable y se acaba ahí. Ya no cargas con esa culpa durante mucho tiempo. La culpa punitiva, por el contrario, se cronifica. Esa temporal, esa ya nos la llevamos puesta ya el resto de la vida. Esto pasa mucho en temas de herencias, temas de familias de esos cronificados que pasan de padres a hijos y ya cuando llega a un sobrino pues no entiende nada porque no es consciente de esa culpa que vienen arrastrando toda la familia y se sientan en la mesa a resolver la herencia y bueno, aquí, ¿qué ha pasado, no? Y nadie lo sabe explicar. Bueno, interrumpirme cuando queráis, ¿eh? Y la culpa ética lo que busca es activamente esa reparación y proteger esos vínculos, a diferencia de la culpa punitiva, que es un sistema de control social, es autocastigo y fomenta la sumisión. Es una rueda de ratón en la que nos metemos, rumiamos y la puertecita para que salga el ratoncito nunca la encontramos, ¿no? Entonces hay que salir un poquito de esa rueda. Este nudo de la culpa, que es como una madeja de esas enredadas, yo lo asimilo a algo que hay que ir poquito a poquito desenredando, ¿no? Podemos determinar que hay varios componentes de este sabotaje que no nos deja trabajar ni avanzar. En primer lugar sería, por ejemplo, la culpa punitiva, que se basa en esa necesidad del castigo interno y que te bloquea por completo. La culpa intempestiva, que surge sin motivo real en el presente, pero que está alimentada por determinadas inseguridades que vienen del pasado. Este ejemplo de la herencia que he puesto, pues que arrastras, ¿no? Esa culpa atemporal, que está anclada en un pasado inmutable y rumiamos constantemente. Y también está esa culpa subjetiva, a ver, que muchas veces hasta nos la inventamos, ¿no? O sea, por nuestras convicciones, por nuestros principios, por nuestros valores. Aparece el fantasma ese de la culpa y nosotros mismos nos la creemos, ¿no? No depende de un hecho en sí concreto o algo determinado, ¿no? Sino de cómo lo interpretamos. Y aquí los humanos, la verdad, es que somos muy malos con nosotros mismos, porque es que siempre nos ponemos en lo peor. Digo, si tienes tres caminos, pues vas y coges el malo. Si dices, bueno, es que esto he sido yo el culpable, y tú, ala, te inmolas ahí y te coges toda la culpabilidad para ti, ¿no? Entonces, somos así, subjetivamente, igual no ha pasado nada, pero tú
te crees que has sido culpable, ¿no? Y luego esa otra culpa ilógica, que es totalmente desproporcionada frente a algo que ha ocurrido, ¿no? Lo que decía antes de la película de terror que te aparece así de repente, ¿no? Pues es que, o sea, ya no solo es que nos lo inventemos y tal, sino que nos imaginamos tanto y que además lo magnificamos de una manera que nos invade y nos impide avanzar, ¿no? Entonces, estos componentes que conforman un sabotaje completo para poder trabajar nosotros en la culpa. Necesitamos una transformación mental, ¿no? Hay que trabajar mucho nosotros como mediadores esas habilidades. Hay habilidades que siempre decimos que hay que trabajar y esa gestión emocional, que es un poco la base de salir de esa culpa punitiva, ¿no? Y la culpa está sostenida por distintas partes internas que tienen buenas intenciones, como antes he dicho, un poco homeostáticas, ¿no? Pero las estrategias que elegimos son destructivas. Por lo tanto, hay que ir buscando esa estrategia que nos permitan reconstruir, que nos permitan adquirir esa responsabilidad y que nos permitan salir de la rueda de ratón y ver un poquito la luz más allá, ¿no? Está la crítica, que exige perfección constante, ¿no? Cómo nos autoexigimos, y además de autoexigirnos, no nos parece suficiente que nos autocriticamos y sacamos el látigo y venga, venga, venga. Nos ponemos unos límites exagerados y nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, ¿no? La culpa esta protectora que evita ese riesgo para no sentir rechazo, ¿no? Afecta mucho al yo, al self, a nuestra conducta y a cómo podemos caminar con esa necesidad de socialmente sentirnos acogidos por el resto de las personas. Bueno, esto ocurre mucho ahora que tienes con las redes sociales, con el TikTok, con Instagram, tal. O sea, cómo hacemos lo imposible para, bueno, ser simpáticos en todos los lados, ser los más guapos, ser los más listos, o sea, y buscamos evitar ese sentirnos rechazados por esta sociedad y por nuestro contexto, ¿no? La herida que también hace la culpa cuando se siente que no ha sido suficiente y que carga con ese dolor que muchas veces ni con 4 cajas de tiritas lo puedes mitigar, ¿no? Y nos herimos mucho cuando acogemos esta culpa y no la gestionamos bien, nos hacemos mucho daño, ¿no? Y esa culpa controladora, que necesita tener todo bajo control para sentirse muy seguro, la persona o muy segura, ¿no? Entonces, todos estos sistemas que forman parte de la culpa intervienen en nuestro yo, en nuestro self, en nuestra esencia. Podemos trabajarla a través de esa transformación que podemos realizar a través de esa gestión emocional, porque hay que escuchar la intención positiva de las partes, de cada una de estas ingredientes de la culpa, pero siempre resaltar lo positivo de cada situación, ¿no? Y aprender a liberar esas cargas, ¿no? Esas cargas del pasado, esas cargas que cogemos esa mochila, cogemos lo nuestro y lo de todos mis compañeros, ¿no? Que estamos muy acostumbrados en mediación a hablar de esas mochilas que metemos los lápices nuestros y los de todos los demás y por si acaso lo que vemos por ahí que no nos pertenece, ¿no? Pues cargamos con toda esa mochila y nos va pesando, ¿no? Y también liderar el sistema con compasión, ¿no? Y calma y límites claros, saber hasta dónde llegamos, qué es de lo que somos nosotros responsables, qué es lo que nos pertenece, qué es lo que no. O sea, un poquito quiero dar esas pinceladas para que veamos que esas personas que acuden a nuestro espacio, pues tienen que trabajar mucho
estos pasos para buscar su esencia en su yo, sin ese rechazo, sin esa carga emocional, sin esas inseguridades, ¿no? Entonces hay que buscar ese espacio. El mapa de la culpa es una manifestación de 360 grados. Es enorme. ¿Por qué? Porque en el ámbito corporal, como antes he comentado, pues existe esa tensión muscular crónica, nos ahogamos, no podemos respirar, nos duele el estómago, nos fatigamos, el cuerpo responde y va con la mente cargada de ese peso tan enorme, ¿no?, que cargamos. En el ámbito mental, pues esa prisión cognitiva, esa rumiación, el diálogo interno tan duro que nos hacemos, que has fallado, eres torpe, tenías que haber hecho esto y bueno, te fustigas de una manera terrible. En el ámbito emocional, también antes lo he indicado, pues esas emociones que nos surgen, que hay que identificarlas cuando estamos con los mediados, a ver, pues qué emoción te surge, identifícala, ¿no? Y ahí dedicar tiempo para que identifiquen exactamente la emoción. Puede ser angustia, vergüenza, autoabandono, irritabilidad, contenida, distintas emociones que las personas manifestamos de manera diferente dependiendo del momento. También se manifiesta socialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos aislamos, nos hemos avergonzado tanto que nos apartamos de ese espacio, ¿no? Nos aislamos de la persona con la que tenemos el conflicto porque queremos resolverlo y desaparecer. No quiero ya más problemas, ¿no? Y muchas veces esa complacencia que, que es la vía rápida para decir, bueno, vale, te firmo lo que quieras y me voy y desaparezco de aquí, ¿no? Y entonces firma la muerte en Manolete y tú ya te vas con tu culpa y ahí lo dejas, ¿no? Y entonces hay que buscar esas alarmas como mediadores para que trabajarlo, ¿no? También en el ámbito espiritual, que muchas veces pues nos olvidamos, ¿no? Pero también nos fustigamos ahí, pues no me merezco esto, Dios me ha castigado. Empezamos ahí con distintas versiones de nuestros dioses y de nuestro ámbito de paz y de espiritualidad que también interviene en ese momento de culpa. Por lo tanto, si veis, el abanico, eh, el abanico es porque lo acabo de mandar. de 360 grados y hay que atender a todas estas piezas que nos ayudan a entender la culpa, ¿no? Que ha anotado de la Me parece que hay alguien ahí hablando. pues voy a buscar ahora. ¿Cómo no trabajamos los mediadores? Nosotros hay un símbolo que tenemos muy en mente todos los mediadores, que es el iceberg, ¿no? La punta del iceberg es lo que vemos, cuáles son esas exigencias económicas, que muchas veces estamos viendo que son inasumibles, hay insultos, hay posiciones que las vemos como muy inflexibles y acuerdos que decimos que es raro que lleguen a este acuerdo, ¿no? Bueno, no somos jueces, pero tenemos que hacer con rigor nuestro trabajo, ¿no? Y este fantasma de la culpa hay que buscar cómo la trabajamos. ¿Y qué pasa? Que debajo de esa puntita del iceberg subyace algo que es invisible, que es esa culpa punitiva de la que antes he hablado, ¿no? Aparece ese síndrome del Salvador, el autocastigo, el dolor, las lealtades sistémicas, todo eso que muchas veces en las primeras sesiones está bajo la línea de lo invisible, ¿no? Entonces es importante trabajar y ponernos, yo digo, las gafas de bucear, las aletas, la bombona y brum, empezar a bucear, porque hay
cosas que no las vemos a simple vista con lo que las partes nos ofrecen, ¿no? Entonces, esas cartas hay que empezar a jugar con ellas y trabajarlas y buscar la manera en la que las partes puedan ir desarmando ese primer discurso inicial, ¿no? ¿Y qué estrategias podemos utilizar como mediadores? La narrativa, yo soy muy pro narrativa y cómo las propias narrativas y las palabras de las partes producen ese cambio y van situando, minimizando lo que no era tan importante, maximizando aquello que realmente al principio no les parecía importante, pero luego con su forma de expresarse, su lenguaje, van situando y cuestionar muy activamente los y si, debería, tenía que. Ahí sí que como mediadores hay que parar y decirles a las partes, y si, bueno, en este momento tú tomaste esa decisión, actuaste de esa manera, piensa que si hubieras podido hacer otra cosa, ¿qué hubieras podido hacer? Entonces, plantearles un escenario diferente en el que consigamos mover a la persona en su forma de expresar, ¿no? Entonces, de construir esa narrativa, la narrativa tan dura que tiene la culpa, con esa autoexigencia y ese fustigamiento, y volver a trabajar sobre la responsabilidad real de la fantasía de ese control omnipotente, ¿no? Moverles del sitio para que las personas puedan pensar más allá, ¿no? El ratoncito que está dando vueltas en esa rueda, si tú no le motivas, no le activas, no le pones un maíz para que diga, uy, voy a parar y comer, o una lechuguita o algo, ese va a estar dando vueltas, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos esa responsabilidad de conseguir que dentro de esa ruedecita esa persona pueda parar y pensar, ¿no? Y hay que dedicar mucho tiempo y el necesario para que tengan ese espacio para pensar, ¿no? Otra estrategia importante, legitimar y externalizar, ¿no? ¿Cómo validamos ese dolor que subyace para bajar ese cortisol del que antes he hablado, del sistema nervioso, y poder separar la persona, la identidad del problema? Aquí nuestro amigo Lederach nos decía persona, proceso, problema, esas 3 Ps que son, yo creo que es un elemento súper importante porque la persona tiene sus ideas, sus valores, tiene una conducta le ha producido un problema y luego a través del proceso de mediación puede gestionarlo, ¿no? Entonces, si podemos identificar y aislar la persona, el problema y el propio proceso, nos va a ayudar y vamos a poder ayudar a las personas que confían en nosotros. Y luego tenemos un axioma clave, la rabia. La rabia como pantalla. ¿Cuántas veces nos encontramos que, bueno, es que pueden pasar los cuchillos ahí con las palabras de la rabia, ¿no? Esas expresiones tan duras que podemos escuchar, esos reproches. Y la rabia es esa pantalla que explota y que debajo está la culpa, ¿no? Si no disolvemos esa culpa que subyace bajo esa parte del iceberg, esa posición material, económica o emocional no va a moverse, no va a subir a la superficie y no vamos a poder ayudarles. Por lo tanto, ese momento, con nuestras propias estrategias y la deconstrucción de estas narrativas, es cómo podemos intentar que las personas puedan salir de ese bucle, ¿no? La técnica del mediador, de separar la persona del problema, yo creo que es interesante, hay que ir practicándolo. Y yo aquí tengo que hacer referencia a otro maestro de la mediación, nuestro querido Javier Wilgen, que además ahora con su libro que va por todo el mundo,
la mediación y el cambio, pues cómo desde esas narrativas se va a producir ese pequeño giro, ese cambio que nos va a ayudar a poder trabajar los posibles acuerdos bajo la responsabilidad y bajo la realidad de las circunstancias. Javier, el otro día que vino a Valladolid, nos hablaba de, bueno, esto ocurrió hace X años, ¿cómo lo visualizáis, no? Entonces, algo negativo que nosotros recordamos y tal, y lo visualizamos de una manera. Ahora, tú, ¿cómo lo visualizas, no? Según pasa el tiempo, esa transformación ya ha conseguido que se diluya un poquito esa culpa de aquel momento y empiece ya a rebajar la fuerza de ese impacto tan fuerte, ¿no? Entonces, Javier habla muy bien de la circular narrativa, como las propias preguntas de los mediadores consiguen ese giro, ese cambio, ese hacer pensar a las personas que se sientan con nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos todas estas herramientas para poder conseguir que las personas puedan moverse, ¿no? Em, bajar ese nivel lógico de algo inmodificable hacia la conducta. La conducta del individuo hace que con tus actos puedas rectificar, puedas enmendar, puedas darte cuenta de determinadas cosas y entonces puedes reparar, ¿no? Y ahí es donde está un poquito el kit de la cuestión para poder desmontar esa omnipotencia que nos invade, que es de la culpa, ¿no? Para poder diferenciar esa responsabilidad real o también aquella fantasía infantil que tú te has inculcado en tu cabeza y te la has creído, ¿no? Entonces, para poder desarmar ese lenguaje hay que trabajar las palabras, las narrativas. Yo utilizo mucho el cruzar tres elementos: pensar, decir y hacer. Entonces, utilizo con las personas, bueno, cuando tú dices siempre tengo la culpa, ¿qué es lo que realmente piensas? Cuando él piensa esto, ¿qué es lo que tú sientes? Entonces son como cruces de comunicación hacia las personas que consigan con el pensamiento de uno decir lo que sienten, con lo que hacen, decir lo que piensan, y entonces cruzar un poquito es el pensar, sentir y hacer y decir, 4 elementos. A mí me ayuda muchísimo y los cruzo mucho, ¿no? Entonces, en esas preguntas de la circular narrativa, el que yo traslade a la otra persona lo que ha sentido cuando ha querido tomar la decisión de divorciarse, pues es ofrecerle como una posibilidad de que se exprese bajo un sentimiento. No sé si me he expresado bien, pero es jugar con esas 4 palabras que la verdad es que ayuda mucho a que esas narrativas vayan fluyendo. Y entonces desarmar ese lenguaje duro, punitivo y que no, inamovible, que no nos va a dejar tomar decisiones responsables para conseguir un pensamiento diferente, ¿no? Voy a beber agüita. Bueno, pues, ¿cómo transformamos esa culpa pasiva en una responsabilidad activa, ¿no? No se trata de cargar con todo, sino de asumir lo que me corresponde y aportar desde mi lugar. Esto es un principio importante. Como antes he dicho con la mochila, vamos a ver si yo no me cargo en la mochila lo mío de todos mis compañeros, sino solo lo que me corresponde. Entonces, trabajar con las personas, bueno, esto te corresponde a ti, tú has podido dar tu 100%, has hecho todo lo que está de tu mano. Entonces, es muy importante el reconocimiento, el validar, el reflexionar sobre esa acción sin exagerar,
ni hacerla ni tan pequeñita que no asumas responsabilidad, ni tampoco hagas un gigante de esa responsabilidad, ¿no? Pero asumirla de una manera consciente, ¿no? Entonces, a las personas que se sientan con nosotros hay que tratar de que hablen desde su realidad, desde su honestidad y desde el reconocimiento que esa culpa ha producido, ¿no? Otro elemento importante que conseguimos con esa transformación relacional de la culpa pasiva a esa responsabilidad activa, el pedir perdón. Muchas veces esto no fuimos a clase ese día, ¿eh? Muchos. El pedir perdón desde el corazón, ¿no? Cuando aprendemos a pedir perdón, nos sentimos vulnerables. Evidentemente estamos reconociendo algo que no estaba éticamente o sobre nuestros valores correctamente hecho, pero nos humaniza. Ya hoy en día, que ya no somos humanos por ningún lado, está la IA, estamos las máquinas, los ordenadores, tal, el poner un poquito de humanidad, la verdad, es que nos sienta en la realidad y nos sienta en el tú a tú. Y nos va a comprender, de verdad, el otro nos va a comprender, pero hay que rebajarse un poquito, hay que sentarse, hay que entender lo que yo he hecho, ver de qué manera puedo enmendar ese error, si es posible, y pedir perdón. Bueno, pues me he equivocado, no he estado atento a las necesidades de la familia, tendría que haberlo hecho mejor, pero ese tendría, lo vamos a buscar una transformación y el reconocer que hay algo que se hizo mal, le hace vulnerable, le hace ser una persona que reconoce lo que ocurre. Y vamos a separar esa necesidad de justificar de la reparación del vínculo. Nos ayuda a conectar. El perdón nos ayuda a ser humanos y a reconocer lo que está ocurriendo. Las personas, todas tenemos las mismas emociones, las mismas necesidades, lo que pasa que en determinado momento yo tengo unas, el otro tiene otras, pero todos vamos a entender las necesidades. Entonces, cuando uno se expresa desde el corazón, desde lo que realmente siente, la otra persona lo va a entender. El siguiente eslabón sería reparar lo que hemos hecho mal. Esto requiere una acción realista, una acción de verdad, una acción que con los parámetros que tengamos no sea ilusionarnos y unas metas inalcanzables, ¿no? Una acción que podamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, buscar otro camino en el que se genere esa confianza y que las personas quieran reparar. Y de esta manera pasamos a conectarnos también con esa sociedad, con ese contexto social que estamos, que tenemos a nuestro alrededor y podemos reubicarnos esa vergüenza de la que he hablado antes, que nos hace aislarnos muchas veces y tal, pues la retomamos y conectamos socialmente con las personas de nuestro alrededor. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, ¿y qué caja de herramientas tengo yo? Yo os voy a decir mi caja de herramientas. A ver, no sé si veis la matrioska. Yo tengo varias matrioscas. Esta es la clásica. Luego esta, como yo trabajo mucho con el mundo animal, el tema de las mascotas, que lo sabe bien Rocío, y los problemas que van surgiendo con los animalitos, pues tengo estas para trabajar. ¿Qué nos permite el mundo de las matrioscas? Pues ir sacando capitas para visibilizar esas capas invisibles que van a identificar los distintos tipos de culpa y desgranando esa emoción de una forma tangible. ¿Y qué vamos a hacer? Llegar a la pequeñita que es donde está la realidad, donde está la vulnerabilidad, donde está el ser humano, donde está la responsabilidad. Entonces, el trabajar sacando capas es súper importante para situarnos, ¿no? Otra herramienta que tengo yo, las cartas de valores o emociones y necesidades.
Estas las podéis comprar por internet y para mí son muy útiles. No sé si se ven. Pues aquí, cuando hacemos esa exploración de las necesidades y las emociones, lo que hacen es reconectar con las emociones o las necesidades que están reprimidas. Cuando expresamos las emociones, hay que ir pasando la baraja hasta que la persona encuentre la emoción real, ¿no? Y luego identificar las necesidades, ¿no? Aquí también tenemos un comodín, el interrogatorio, que si no están, pues buscamos esa palabra que para esa persona es importante, ¿no? Nos sirve para poner límites, para transitar esa culpa punitiva hacia la culpa ética, ¿no? Y va anclada a esos valores y principios que cada uno de nosotros tenemos. Y otra herramienta que yo utilizo mucho son los muñequitos de Playmobil. A mí me encantan. Yo tengo mi cajita de arena y utilizo mucho estos muñequitos. No sé si se ve la cajita de arena, están aquí tumbados ahora. Y, ¿Y qué nos ayudan estos muñequitos? Pues a escenificar, ¿no? Muchas veces nos cuesta y a las partes que vienen a nuestra mesa de mediación les cuesta hablar de su yo, de sus necesidades. Y entonces el hablar a través de los muñequitos sirve para poner un espacio, ¿no? Y además es como un poco de juego, ¿no? Tú ves a los muñecos y dices, bueno, porque cuando yo estaba casado, yo estaba pues, contento, iba a casa, no me daba cuenta de tal, y mi mujer. Entonces hablan a través de las figuritas. Y es muy importante para ir transitando de una forma segura hacia la búsqueda de soluciones y a la búsqueda del perdón. Entonces es un elemento muy interactivo que a mí, la verdad, es que me ayuda mucho. Entonces, bueno, yo os ofrezco mis herramientas y bueno, para que tengáis. Y luego este círculo, que es el círculo de las emociones, porque hay muchas emociones, muchas necesidades que la gente y las personas pues tienen que ir poco a poco identificando. Y luego la herramienta estrella, el caucus, ¿no? Cuando vemos que hay culpa, que hay esa situación, importantísimo. Empezar, igual en la sesión conjunta vemos que hay ese fantasma de la culpa que está planeando por ahí, pues rápidamente convocarles a sesiones individuales porque ahí es donde se desarman esos operadores modales, ¿no? Y entonces la persona que está contigo, pues ahí puedes trabajar el soy culpable, cometí un error y esa fustigación, ¿no? Y puedes trabajar esas metas que se ha trazado y bueno, y un poquito individualizadamente buscar esas formas en las que esa persona siente esa culpa, ¿no? Y siempre preguntar a esa persona, una vez que has trabajado el caucus, de esta situación, de esta sesión individual que he tenido contigo, qué es lo que podemos compartir en la siguiente sesión cuando sea conjunta. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que ayudamos compartiendo y estamos quebrando esa confianza que las personas han tenido, ¿no? Y bueno, pues yo os iba a proponer que en una mediación, por ejemplo, de divorcio, una madre que acepta quedarse en una situación económica muy precaria por esa culpa subyacente que tiene de haber tomado la decisión de ruptura, ¿cómo podéis intervenir ante ese desequilibrio, siempre respetando esa autonomía y garantizando un poco la viabilidad del acuerdo? Si queréis aportar alguna idea, pues es que me he lanzado así rápido. Animarse, animarse a aportar ideas. A ver, Es que además esta situación pasa mucho. pasa mucho, sí. Que ves que tú estás viendo un mal acuerdo, pero ese sentimiento de culpa, y también al revés, el que echa la culpa de todo y que se cree que el otro tiene la culpa y el Sí. otro no sabe que tiene la culpa o no lo entiende o no lo asimila, pero se la echan. Ujú. A Sí, ver, esas situaciones. yo a la pregunta que dice Gloria, yo sigo la filosofía estoica, es serenidad, serenidad y serenidad. Intento no eh,
que no entiendan que es algo raro, sino que es algo natural, hablamos sobre ello, pero fíjate, Gloria, el tema de las cartas con niños me funciona, pero con adultos qué difícil es que se sientan y que quieran hacer cualquier tema de estos, ¿eh? Sí, sí, yo con las cartas les hago una pregunta, porque yo tengo mis herramientas, digo, bueno, a ver, y digo, ay, ¿te gusta jugar a las cartas? Porque bueno, no saben, les descoloca un poco esa pregunta. Digo, mira, es que tengo una baraja aquí y tal, vamos a trabajar. Y hay algunos, como tú dices, que te miran así como raro y luego se animan, ¿eh? Y luego sacan, bueno, yo algunos me ponen toda la baraja sobre la mesa. Entonces, les hay que, sí, un poquito reacios, pero, pero bueno, un poquito las herramientas es a demanda, ¿no? De las personas, porque hay personas que son como muy kinestésicas y que necesitan así como un espacio muy acogedor, tocar y entonces, por ejemplo, los muñequitos de Playmobil les va muy bien. Y otros hemos tenido, vamos, una mediación en la que teníamos una hoja con bolígrafos y rotuladores de colorines y cuando los vio dice, ¡ay, qué chulo! Y escenificaba, pintaba sus sentimientos en la hoja y bueno, y hacía unos dibujos. Y entonces, eh, tenemos que ser un poquito termómetros, ¿no? De ver qué necesita cada uno. No todo el mundo la baraja le va bien y, no, y otros, los Playmobil, dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, pues en función de lo que vean ellos. ¿Cuánto tiempo sueles dedicar a una sesión de mediación? Pues yo le dedico máximo una hora. Máximo una hora. Prefiero hacer distintas sesiones porque son muy intensas, ¿no? Entonces las emociones como son tan fuertes, aunque yo siempre les digo, bueno, mi tiempo es una hora y si queréis alargarlo es decisión vuestra, que bueno, yo también cobro por alargar media hora más. Entonces digo, bueno, se cobra prorrateado el tiempo que esté y es vuestra decisión. Yo te aviso cuando haya pasado una hora y tal. Entonces, bueno, luego también está, si hay algo un poquito candente que estás gestionando, ya depende un poquito de ti el que quieras continuar un poquito más, ¿no? Pero es que el ser humano, con esa presión que tenemos con un conflicto, las emociones y tal, más de una hora ya empiezan a desvariar, a decir cosas. Entonces, es como dejar la piruleta ahí, ya has chupado un poco la piruleta y dices, bueno, la guardo para el próximo día, ¿no? Reposa. Y el siguiente día coges la piruleta con unas ganas porque ha reposado, ¿no? Entonces, un poquito hay que tantear. No todas las mediciones son iguales. Somos nosotros los que manejamos el espacio y el tiempo, pero más de una hora, cuando hemos tenido algunas muy alargadas en el tiempo porque ellos querían, advirtiéndoles que se alarga por ello, porque ellos han decidido, se enrocan, se meten en la rueda y no hay manera. Tenéis que hacer preguntas que yo os sigo. He tenido yo una mediación muy curiosa de un tema de un abuelo que quería reclamar ver a los nietos, ¿no? Y entonces, bueno, era curioso porque, claro, trabajabas y dices, bueno, pues oye, se ve que la hija se ha distanciado, tal. Lo que subyacía detrás en la primera sesión, los cuchillos se lanzaban de una manera y el reproche que le hacía a la hija era, bueno, que iba además a la sesión de mediación, tenía un niño de 6 años y un bebé recién nacido que iba y le daba el pecho y todo en la sesión de mediación. Y aquí dijo, es que tú, le decía al padre, al abuelo, decía, te has divorciado de mamá, te has ido con esa señora que era amiga tuya de la infancia, la has engañado, tal, y entonces había un, una ira, una agresión hacia el abuelo, y entonces le echaban la culpa al abuelo del divorcio, al padre en este caso,
Y entonces le negaron ver a los nietos, le hacían la vida imposible, tal. Y eso es lo que subyacía debajo de eso, del problema que aparecía. Digo, bueno. Y resulta que luego el abuelo, cuando quería, dice, no, no, yo me adapto a lo que ellos digan. Entonces era un sumiso total, estaba tomando unas decisiones totalmente sumisas. No, vale, pues si hay que ir a ver al niño por videoconferencia, pues yo ya me voy a un coworking, porque era un señor mayor, dice, y ya me conecto allí y le veo por videoconferencia. Y entonces hacía lo que la hija le mandara, con tal de dar el paso para... Y entonces tuvimos que trabajar el caucus muchísimo con cada una de las partes hasta que estuvieran preparadas para empezar y no acordaran esas soluciones que por parte del abuelo iban a ser una tortura china, iban a ser imposibles de cumplir, y por parte de la hija pues iba a ser, o sea, un abuso totalmente de la situación, ¿no? Entonces, ese fue un caso muy bonito. A mí me encantó trabajarlo y detectamos enseguida que había que hacer el caucus para evidenciar un poco lo que ocurría. Sí Entonces, que pues, José Antonio Vega está ah, levantando la sí, mano. José Antonio. Por todo lo que nos has aportado. Ujú. Quería hacer una pequeña reflexión y una pregunta, ¿vale? Creo que en mediación muchas veces nos encontramos, no sé si muchas veces, frecuentemente nos encontramos con personas que llegan tras haber alcanzado un acuerdo que no les satisface o que sienten que aceptaron por presión, por Mm. cansancio, por miedo o por necesidad de que tienen que acabar la situación en la que se encuentran, ¿no? Y que a menudo aparece entonces un fuerte sentimiento de culpa que se dirige hacia sí mismos o hacia otra parte. Y mi pregunta es, que me lo hago muchas veces, ¿no? Ya han llegado al acuerdo, ya han firmado o van a firmar. ¿Cómo intervenir en esa mediación cuando existe un mal acuerdo y hay un sentimiento de culpa? Que evidenciamos nosotros que el mal acuerdo viene derivado Firmar, a de... ver, ellos llegan Sí. al acuerdo, evidentemente, pero tú percibes que ese acuerdo, ellos están percibiendo que ese acuerdo es malo, Ujú. un sentimiento de culpa, pero ya han llegado al acuerdo y van a firmar ese acuerdo. Si tú lo percibes, ¿qué hacemos? Sí. ¿Cerramos los ojos, intervenimos, les hacemos caer en la realidad Mm. o firmamos, cobramos y ya está? Claro, a ver, ahí firmamos, cobramos, la C. Ay, Pues ahí sí que ocurre mucho esto, pero siempre decimos los mediadores, claro, el acuerdo es de ellos, es el suyo, el que ellos decidan, pero no podemos permitir todo, claro, estamos viendo que hay algo, mucho desequilibrio. Yo ahí, fijaros, tiro mucho de nuestros aliados y compañeros los abogados. Entonces, y dejar tierra de por medio. Este acuerdo vamos a dejar un tiempo, no lo vamos a firmar ahora, hacemos un borrador, yo hablo del borrador del acuerdo, y quisiera que reflexionarais sobre tal. Y yo ahí les doy el momento de reflexionar. O traer el próximo día en la libreta em, palabras que os evoquen el cumplimiento de este acuerdo. O sea, hacerles ver que van a cumplir ese acuerdo. ¿Por qué? Porque es que no lo van a poder cumplir. Van a venir a la semana siguiente, a las 2 semanas, porque no han cumplido el acuerdo. Entonces, ponerles y bajarles a la realidad de la situación, ¿no? Intentar. Y yo me ayudo mucho de los abogados. Bueno, este tema vais a hablarlo con los abogados, que ellos os van a orientar jurídicamente sobre si es factible y tal. Y entonces ya, bueno, el abogado ya les sienta en la realidad y les dice, bueno, ¿cómo vas a firmar esto? Que esto te perjudica, o cómo vas a hacer esto, que... Y entonces ahí ya vienen después, bueno, es que mi abogado me ha dicho que esto no puede ser, y esto es trabajo en equipo. Y si me permites, El a factor ver de si abogado, te doy la razón lo del borrador, eso que dices me parece una idea genial. Pero oye, claro, la culpa, lo has dicho antes, ¿no? La culpa suele esconder necesidades que no han sido satisfechas sí, normalmente, ¿no? Pero yo me he encontrado, ya no es tanto con la culpa, que nosotros, que a lo mejor no estamos tan preparados o sí, eh,
que yo no sé si es culpa, es insatisfacción o es arrepentimiento. Cuando firman ese acuerdo, ese convenio, no sé hasta qué punto es culpa, se arrepienten o es la insatisfacción, porque también es verdad que hay gente o partes que vienen sin abogados Sí, y no tienen abogados, entonces no hay quien les pueda asesorar, como dices, toca hacerles que vean la realidad. Y ahí sí a mí me sí, genera cierta intranquilidad por dentro, si sí, lo estoy o no lo estoy haciendo bien. claro, claro. Sí, yo ahí, yo sí que mantendría un tiempo. Yo tuve una mediación de una pareja que se quería divorciar y fíjate, me venía el verano por medio que me vino divino de la muerte porque era junio y dije, vamos a pensar y vamos a dejarlo reposar. Y para septiembre volvemos a retomarlo, porque es que como tú dices, no te, no te sientes como que está, que eso va a ser algo bueno para ellos. A mí sí me genera algo de duda y yo no estoy tranquila con ese acuerdo. Yo no, yo soy de las que no, la C no la cojo de cobrar y irme y que firmen, cogería la A, que meditaran, que pensaran y les indicaría que éticamente, profesionalmente, entendía que tendrían que madurar ese acuerdo, aun sabiendo que es su acuerdo. Y es, vamos, la mediación voluntaria y lo que digan las partes, ¿no? Pero que bajo mi prisma, éticamente, yo consideraría dejarlo reposar. Eso es lo que haría yo, porque si no te quedas un poquito como incómodo. Esperanza está levantando la mano. Ujú. Esperanza. No sé, ahora, ya. Hola, Bueno, buenas tardes, buenas Gloria, tardes. muchas gracias por todo lo que nos está enseñando. No, yo al hilo de esto solamente quería hacer una reflexión y es que te encuentras tantas personas como lentejas ahí en el mundo, o sea, que es que verdaderamente tú muchas veces puedes pensar que el acuerdo al que están llegando no es bueno o para algunos de ellos, pero luego empieza a hacer lo que tú dices, que se medite, que se medite, que se medite, y te das cuenta que es que a lo mejor esa persona es que es lo que quiere. Ujú. O sea, porque hay veces que en rupturas de pareja o hay veces que se cede, uno cede todo al otro. O sea, hablo en términos materiales, de decir, quédate con todo, es que no quiero nada. Sí. Ujú. Y tú, o bien como mediador, o bien como abogada que yo soy, pues le dices al cliente, pero estás loco. Y el Y, por, cliente, nada. y el cliente, por mucho que tú le digas que reflexione, que es una Ujú. locura lo que va a hacer, te reiteran y te vuelven a reiterar que es lo que quieren. O sea, por eso te digo que es que hay personas para todos los gustos, colores y sabores. Nunca Ujú. sabes qué es lo que verdaderamente le satisface a cada uno. Sí. Entonces, muy bien, da un tiempo de reflexión, pero algunas veces lo que a nosotros a lo mejor no nos parece bueno es lo que la persona desea en realidad. Ujú. Irse a una isla Claro. desierta. Sí, sí, O es la sea, que voluntad de es ellos la y ellos lo voluntad. quieren así. Sí, sí. mm, Sí, eso es como decía José Antonio y Yo la ahora verdad es que sí. yo- yo ahora no estaba pensando en las personas, estaba pensando en los mediadores. Estaba pensando, yo como Sí. mediador, cuando me siento fastidiado por dentro por ese acuerdo, que yo sé que es su acuerdo, que ellos lo eligen y que algunos por las razones que sean, yo como mediador, ¿cómo hago para no sentirme mal? Es decir, Sí. para no tener ese remordimiento de conciencia de si hubiera hecho, dicho, actuado, Ujú. es lo que hay. Entonces, no voy a las lentejas, voy a los garbanzos, que somos los mediadores. Ujú. Sí, Yo, sí. yo creo que lo que decía Gloria, bucear, bucear y bucear, ser efectivos, éticos ante todo y en los caucus ser claros. Lo que pasa, a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado, por ejemplo, un señor que era hijo extramatrimonial y en la división de herencia las hermanas del primer matrimonio consideraban que era el culpable, o sea, el pobre chaval, ¿qué culpa tenía, ¿no?, de haber nacido de una de otra madre? Y por más vueltas que le das, dices, pero ¿por qué tienes que renunciar?
Bueno, pues en eso, como dice José Antonio, exploro por qué tienes que renunciar y al final es que realmente había recibido aparte. Ah, claro, Entonces, todo lo que tú no entendías, pero ¿por qué estás renunciando? Ya llegáis y te lo dice a ti sola, es que mi padre en vida me dio de todo. Bueno, pues venga. claro. Bueno, son las 17:11. Gloria se tiene que ir corriendo porque tiene que coger el tren. La vamos a agradecer de corazón porque yo me he quedado, vamos, si antes te admiraba, ahora más, porque veo que tienes un conocimiento profundo y una humanidad, como siempre, que Muchas a mí me gracias. has puesto la carne de gallina, me encanta escucharte. Te invito a que nos hagas el artículo para la revista, porque esto, además de que vamos a lanzarlo grabado, yo creo que sería bueno que pudiéramos reflexionar todos sobre eso. Te voy a hacer la pregunta de oro porque esto se va a lanzar. ¿Mediación en familia, sí o no? Mediación en familia, por supuesto, sí, 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 sí. Es la herramienta, ¿no? Es la herramienta y es el puente para escuchar a las personas más indefensas, que son los menores, y buscar su bienestar emocional y que la familia pueda continuar viviendo en paz y tranquila. Así que yo, desde luego, vamos, yo entiendo que la mediación está hecha a medida para el espacio de la familia. Pues sabes que te queremos, que te agradecemos que hayas estado aquí y que el mundo de la mediación siempre está junto. Somos una verdadera comunidad, ¿verdad, José Antonio? Una familia. Una familia, sí. Una familia. Pronto en tus jornadas de Ávila, que como siempre van a ser espectaculares. Nos hace trabajar mucho, pero nos sentimos muy bien allí. Pero lo pasamos muy bien también. Trabajamos, pero lo pasamos muy bien. Sí, eso es. Pues muchísimas gracias, Rocío, por Gracias, tus palabras tan cariñosas. Muchísimas gracias a Esperanza por intervenir, a nuestro maestro José Antonio. Y de todo corazón, pues yo feliz. Ayer fue mi cumpleaños y este es un regalazo para mí, Ah, el poder participar. Y nada, y me despido con una frase de Carl Rogers, que la paradoja curiosa es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Así que de corazón, muchas gracias. qué bonito. A ti. Gracias, Lorea. Gracias. Muchas Chao. gracias.